Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Bondad personificada. Antes de empezar a compartir la palabra, quiero dar un saludo a todas las personas que nos siguen a través de la señal de Facebook Live, así también como quienes están conectados a través de YouTube Stream. Dios los bendiga por participar de esta reunión. Estamos transmitiendo desde acá de nuestro auditorio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el corazón de Sudamérica. Bien, amados, quiero pedirles que empecemos este día leyendo una pequeña porción de la palabra. Un solo versículo vamos a leer para empezar. Es el Salmo 34. Salmo 34, versículo 8. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Si usted lo prueba, usted puede verlo con mayor claridad. O sea, si usted prueba algo, si usted tiene la experiencia de vivir algo, usted lo va a comprender de manera mejor. ¿De acuerdo? La mejor manera de aprender, dicen que es haciendo. No cuando te dicen. No cuando, ¿no es cierto?, tú vas y escuchas esto y tomas apuntes. No. Es haciendo. La mejor manera de aprender. Pues es lo mismo. Cuando uno gusta, cuando uno ha tenido la experiencia, cuando uno se ha dado cuenta de lo que Dios hace en su vida, de lo bueno que es Dios, le queda totalmente claro que Dios es bueno. Y eso es lo que nos dice esta porción del Evangelio. Gustad, dice, no gustad, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. No lo olviden. Si lo prueba, puede verlo con mayor claridad. Si usted, ¿no es cierto?, si usted se da cuenta de lo que Dios está haciendo, si usted comprende lo que Dios está haciendo, si usted entiende esas características de Dios en su vida, entonces, ¿sabe qué? Va a verlo con mayor claridad en todas las cosas que vaya a hacer, en las cuales Dios está interviniendo. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Surge una pregunta, ¿no es cierto?, que surge esta pregunta a todo el mundo, en particular, ¿no es cierto?, a quienes tienen sus dudas acerca de Dios. Y la duda que aparece ¿es Dios realmente bueno o no lo es? Conflictos y verdades. ¿Es Dios bueno o no lo es? Este es un interrogante que tiene el ser humano permanentemente en su vida. La gente, ¿no es cierto?, piensa, dice, duda cuando empiezan a suceder cierto tipo de cosas, ¿no es cierto?, cuando hay cierto tipo de tragedias de por medio. La primera pregunta que viene a la cabeza de la gente es si Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué provocó esto? ¿Por qué permitió que pasara esto? Esa es la pregunta, ¿no es cierto?, de las personas. Y la pregunta que hoy día te hago, mi hermano, es esa. ¿Es realmente Dios bueno o no lo es? Si nosotros nos damos el lujo de permitir crear nuestra propia imagen de Dios, a nuestro criterio, nuestra propia imagen del Señor, jamás podríamos alcanzar ningún objetivo. Porque nuestra imagen, porque lo que nosotros vayamos a crear va a estar limitado por nuestro conocimiento, va a estar limitado por nuestras expectativas, va a estar limitado por ello. Es como aquel que no conoce más allá, ¿no es cierto?, de su pueblo, de su tierra. Es lo mejor, la maravilla andando. Pero de pronto cuando sale y va a conocer otro lugar, encuentra con que había vivido lugares mejores y cosas mejores. Es tan simple como eso. La gente, cuando no conoce todo el alcance de cierto tipo de cosas, se contenta con lo que conoce. ¿Hay alguien que diga amén? Es así de lógico. Entonces, si nosotros nos damos el lujo de limitar y tener la imagen de Dios en función de lo que nosotros conocemos, estamos listos.
si le permitimos a nuestra imaginación crear nuestra propia imagen del Señor. No podríamos alcanzar ningún objetivo sobrenatural, porque de por sí nuestra mente está limitada. Está limitada por cómo hemos sido educados. Está limitada por el medio en el que hemos crecido. Está limitada, ¿no es cierto?, en todos los sentidos. Entonces, nuestra mente no busca las cosas sobrenaturales y espectaculares que Dios tiene, porque está limitada por nuestros propios prejuicios, por nuestra propia educación, por la manera en cómo hemos crecido, por la manera en cómo hemos encarado la vida, por el entorno, por la gente con la que caminamos, con la que trabajamos, con la que hacemos las cosas. Limitada. ¿Hay alguien que diga amén? Esta es una vera verdad. ¿Qué te puedo pedir, no es cierto? Si no conoces más allá de aquello, ¿qué te puedo pedir? Que camines los caminos que nunca has caminado y que no sabes que existen. Entonces, cuando nosotros nos damos el lujo de crear esa imagen, nosotros podríamos crear uno más de esos dioses de yeso, o de madera, o de piedra inclusive, que ha acostumbrado el hombre a crear y tenerlo como su Dios. ¿Por qué? Porque le ha permitido a su mente imaginar cómo es Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Todos esos bichos, si queremos decirle bichos, todas esas imágenes han sido creadas en función de lo que la mente del hombre ha pensado que representaba a Dios. Y no necesariamente son fidedignas. Por el contrario, destruyen lo que realmente es Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Iniciativa humana. Inventar en nuestra mente una imagen suya o construirla con nuestras propias manos sería incurrir en una similitud vana y a la vez destructiva. Punto. Porque nuestra mente es ilimitada. Pero, ¿cuáles son esos límites que nosotros mismos le imponemos a nuestra mente? Es más, hay alguna creencia ahí absurda que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Y por qué digo que es absurda? Porque, a ver, muéstrenme, ¿no es cierto?, cómo miden, cuánto usamos. Las limitaciones de las cosas que conocemos impiden que nosotros miremos más allá de todo lo que hay. Así de sencillo. Estamos limitados por aquello que, y si lo dejamos a nuestra imaginación, en base a ello, imaginarse cómo es Dios, entonces vamos a tener una imitación burda de lo que realmente es Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Hay alguien que diga amén? Porque Dios es todo sabiduría, porque Dios es plenitud, porque Dios es perfección. ¿Hay alguien que diga amén? Si yo le permito a mi mente tener una imagen de ello, estoy utilizando una herramienta muy pequeña para poder comprender lo que realmente es Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Nuestra mente no es capaz de entender cuán grande, cuán maravillosa y cuán perfecta es la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos esos niveles de bondad. Porque no conocemos esos niveles de amor. Porque somos limitados en ese sentido, aunque tenemos el potencial para alcanzarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única forma de descubrir su bondad es descubriendo quién es Él y cómo es realmente Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de saber realmente cómo es la bondad de Dios si no lo conocemos a Él en persona y no conocemos cómo es Él. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas.
Hoy vino a alabar a su Señor. Denle ese aplauso. Y si realmente nosotros descubrimos quién es Él y cómo realmente es Dios, definitivamente somos privilegiados. Discúlpeme, privilegiados. Esa es una palabra, ¿no es cierto?, que tiene que ser correctamente aplicada. Porque yo veo aplicar, ¿no es cierto?, tenga el privilegio, tenga el privilegio. No, realmente esto significa ser privilegiado. Poder conocer a Dios y cómo es Él me permite entender la bondad de mi Señor. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Hay personas que cuando experimentan una pérdida trágica o experimentan una situación angustiosa en lo económico, en la salud, en este tiempo muchísima gente está experimentando ese tipo de cosas. Lo primero que cuestionan es si realmente Dios es bueno. Y otros cuestionan más profundo todavía, dicen, ¿existirá Dios? ¿Dios realmente existe? Escucho el cuestionamiento de alguien, voy a orar por ese tema. ¿Y para qué vas a orar? ¿De qué sirve? Entonces me muestra que no conocen a Dios, que no conocen el poder de la oración, que no han comprendido. Entonces, ¿qué quieres que entienda a alguien que no entiende algo, que no conoce? Hay personas que experimentan esas pérdidas trágicas o unas desilusiones profundas y dicen, ya no creer más en Dios. No quiero ser irrespetuoso con esas personas. No quiero ser irrespetuoso juzgándolos, obviamente. Pero no es así de fácil dejar de tener conciencia de la existencia de Dios. Es posible que alguien se hubiera enojado con Dios. Sí, es muy posible. Es muy posible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasó esa tragedia, perdí a esta persona. O hubo este tremendo accidente, o hubo esa tremenda situación, hubo este terremoto, hubieron tantos muertos. Es posible que alguien se hubiera enojado con Dios. Hasta es posible que alguien pueda acusarle. Pueda decir, tú, Dios, eres el culpable, tú has hecho esto, tú has permitido esto. Es posible. ¿Cuántos dicen amén? Y que por ese tipo de razón esas personas se nieguen a servirlo. Pero realmente pueden decir que Dios no existe. ¿Les consta? ¿Puede alguien determinar y decir Dios no existe a partir, ¿no es cierto?, de que experimentó una desilusión, una gran desilusión, o una catástrofe, o una situación, ¿no es cierto?, adversa? ¿Puede alguien decir Dios no existe? ¿Es así de fácil? ¡Wow! El que usted cambie su sistema de creencia y abrace el ateísmo no va a hacer que Dios desaparezca. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios ya no exista. Cualquier persona puede llegar a la conclusión que quiera. Usted tiene su albedrío. Pero eso no va a hacer que Dios deje de existir. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele. Cuando nosotros cambiamos nuestra teología, ¿no? ¿Qué es teología? El estudio o conocimiento de Dios. ¿No? Porque alguien lo toma como si fuera mala palabra, ¿no? Cuando nosotros cambiamos nuestra teología, nuestro conocimiento acerca de lo que es Dios, logos, ¿no es cierto? Eso solo nos cambia a nosotros, pero no cambia al Señor. El Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. El que alguien cambie y decida no creer en Dios no invalida la existencia de Dios. Amén. El que alguien diga que no existe Dios por lo que quiera, no invalida. Dios sigue existiendo. ¿Cuántos dicen amén? Su pensamiento no tiene poder
para eliminar la existencia de Dios. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Por eso es tan importante que nosotros tengamos correctamente cimentado, fundamentado en realidad quién es el Señor, quién es el Dios en el que creemos. Amén. Porque si nosotros no entendemos y no cimentamos sobre ello nuestra fe, entonces hemos de vivir otro tipo de realidad. Tenemos que saber quién es Dios, tenemos que saber quién es el Señor, tenemos que conocerlo, tenemos que comprender cuál es la realidad de su entorno, dónde vive, qué hace. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede en ese entorno celestial, en ese entorno que se llama cielo, porque el cielo existe. Amén. Y entonces tenemos que comprender qué es lo que pasa allí con Él. ¿Por qué? Porque Él ha permitido que su Espíritu Santo venga a morar en nosotros para que seamos representantes de ese reino que está allí en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y que traigamos de los cielos a la tierra lo que se vive en el cielo. Alábele usted al que vive. ¿No ve cómo hacen las personas que representan a un país? Por ejemplo, en el aniversario de algún país, el otro día estuve viendo, trajeron ahí a la televisión, por ejemplo, ni siquiera el aniversario, iban a jugar Bolivia-Chile y trajeron empanadas, ¿no es cierto?, chilenas, para que pruebe la gente, ¿no es cierto?, cómo es su cultura, cómo es el tipo de comida que ellos comen. La gente, ¿no es cierto?, los que representan a su nación tratan de que los vean representando a su nación. Yo me acuerdo cuando estudiábamos en la universidad allá en México, la gente tenía, ¿no es cierto?, sus chompitas con llamitas y cositas, ¿no es cierto? Eso cuando uno miraba decía, boliviano. ¿Por qué? Porque nos identificamos por la ropa que vestimos, porque no hay en otro lado. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. Cuando tú representas el reino de los cielos, tienes que conocer qué es lo que hay en el reino de los cielos. ¿Qué hay en los cielos que se aplica aquí en la tierra? Porque tú has de traer eso aquí. Alábele al que vive. Alábele, alábele, con ganas. Por ejemplo, en los cielos no hay mentira. Por ejemplo, en los cielos, ¿no es cierto?, no hay enfermedad. Y entonces hemos de traer aquellos elementos que hacen que aquí en la tierra se pueda vivir libres de ello. ¿Cuántos dicen amén? Alábele, alábele, alábele. Entonces, cuando lo que creemos está cimentado en la realidad de quién es el Señor, en la realidad de su entorno celestial, dónde vive, cómo vive, ese su mundo empieza a invadir nuestro mundo cada vez más y más, manifestándose con poder y con gracia. Entonces, de ahí nace que ese que le gustaba beber, de pronto deja de beber. ¿Por qué? Porque hizo una declaración de convicción, le lavaron el cerebro. No, mi hermano, porque simple y llanamente allá en el reino de los cielos no entran los borrachos. Punto. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Y eso empieza a hacerse en tu vida luz. Es tan simple como ello, así es como funciona esto. Entonces, si nosotros comprendemos, si nuestra creencia acerca de Dios está basada en esto, en lo que realmente Él es y cómo vive, y yo represento ese reino, he de empezar a buscar que esas manifestaciones se den en mi vida, consciente e inconscientemente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, trayéndome a mi vida revelación de las cosas. Por eso las cosas malas que hacía antes las dejo de hacer. ¿Por qué? Porque trajo luz. Su palabra vino a ser luz para mí, lumbrera mi camino. ¿Y quién me la iluminó? Me la iluminó su precioso Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Por eso, conforme te encuentras más con Dios, se te pega más de Dios.
Por eso, conforme tú tienes una vida de mayor intimidad, una vida de oración, de ayuno, una vida de búsqueda, un corazón de búsqueda de Dios, entonces Dios se impregna más en tu vida. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Amén, amén. Así que Él se manifiesta en nuestras vidas con poder y con gloria. Poder para cambiar primero nuestras vidas. Yo no entiendo cómo la gente quiere andar, ¿no es cierto?, haciendo milagros y cosas de este tipo, cuando el primer milagro somos cada uno de nosotros. Nuestro temperamento, nuestras basuras, nuestra tendencia al pecado, todo el cambio que Él hace en nuestra manera de vivir, de hacer, de trabajar, de compartir, de ser padres, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto cuesta eso? Póngale precio. Eso va a ser millones, si usted le quiere poner precio en términos del hombre. Amén. Es imposible crear un concepto de cómo es Dios que sea superior a Él. Es imposible a cómo Él es realmente. No podemos, nuestra mente está limitada para poder crear un concepto de cómo es Él. Porque si nosotros creamos un concepto, o realmente Dios es más grande de lo que podemos comprender, o de lo que podemos describir, o de lo que podemos imaginar, o simplemente no es Dios. Tiene que estar por encima de lo que cualquier hombre pueda comprender. Tiene que estar por encima de lo que cualquier hombre pueda describir. Porque Él es todopoderoso. Y ese concepto de todopoderoso es algo que nosotros no lo hemos palpado. Él es todo sabiduría. Nosotros ni llegamos a la punta de la sabiduría. Él es todo inteligencia. Y nosotros tenemos atisbos de inteligencia. Y así queremos encuadrar la imagen de Dios. Dios es todo esto. Así que cualquier concepto que tú puedas hacer por tu cuenta de cómo es Dios es poco a lo que realmente Él es. Alábele al que vive para entender la grandeza de tu Señor. Alábele, alábele. Porque si eso no es así y nosotros hacemos un concepto más grande de lo que es Dios, entonces Él no es Dios. Y entonces los dioses seríamos nosotros. Y hay corrientes filosóficas que así lo manifiestan, que hacen el hombre el Dios. Y hay gente que se cree Dios, decidiendo sobre la vida del resto de la humanidad, por su desatino y su desconocimiento de lo que realmente hay que conocer en la vida. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Alábele a usted al que vive. Entiéndame bien. Si yo soy capaz de crear un concepto y ese concepto, Dios es menor que el concepto de Dios que yo he creado, entonces Él no es Dios, porque está menor de lo que yo estoy creando en mi concepto. Entonces el Dios sería yo. ¿Me entiende? ¿O no me entiende? Hello, come on, give me 5. O hablo en Aymara para que me entiendan. No, aquí no. Guaraní. Mis amados, de igual manera, es imposible que podamos exagerar su bondad. Diga conmigo, es imposible. Es imposible que nosotros podamos exagerar su bondad. Porque sabe que cualquier definición que nosotros demos de su bondad es menos de lo que es Él. Porque no conocemos el sumum de la verdad, el sumum de la bondad, no lo conocemos. Así que cualquier concepto, cualquier calificativo, cualquier descripción que hagamos de la bondad de Dios es poca cosa a la bondad, a la dimensión de la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Diga conmigo. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así que es imposible para el ser humano exagerar la bondad de Dios. Es imposible. Nosotros lo que podemos hacer es tergiversarla. Claro, eso sí podemos hacer. Podemos diluirla. Sí, podemos.
Conceptualmente la podemos diluir. Podemos distorsionar también. Esto sí es bondad de Dios, esto no es bondad, ¿no? Pero lo que no podemos es exagerar su bondad. No tenemos la capacidad de imaginarnos, no tenemos la capacidad de conocer las dimensiones de la bondad de Dios. No todavía. Estamos en camino a ello. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele. Alábele. Pablo nos dice, usted recuerda, el apóstol Pablo, nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el apóstol dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuándo es cuando pedimos? ¿Cuándo es cuando nosotros pedimos? Cuando nosotros entendemos lo que estamos pidiendo. Cuando oramos, ¿no ve? Cuando oramos después de alabarle, después de adorarle, después de reconocer su majestad, empieza el petitorio de la COP, ¿no ve? Empieza diciendo: danos el pan nuestro de cada día. Dame mi cheruje. Señor, ¿cuántos dicen amén? Para que se entiendan en Santa Cruz, ¿no? Dame mi cheruje, ¿está bien? Porque de repente pan no se entiende. Bueno, dame mi cheruje, Señor. Empieza el petitorio. ¿Cuándo es cuando pedimos? Y aquí esta porción de la palabra, el apóstol a los gentiles nos dice tan claro esto. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea que si pedimos así, más, no, mucho más. ¿Hay alguien que diga amén? Más abundantemente de lo que pedimos y de lo que nosotros entendemos. Ay, Señor, bendecime pues con esta parejita, Señor. Cinco añitos, Señor, por favor. Después cambiamos de modelo. ¿Qué es auto? ¿Qué cosa? El entendimiento de lo que Dios es. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no es cierto, nuestras peticiones son absurdas. Todo aquello que pedimos es nada para Dios. Son peanuts, como dicen los gringos. Son cosas simples para Él, aunque para nosotros nos parezcan imposibles. Y aquí está diciéndonos el apóstol: Él tiene la posibilidad de darte más abundantemente, sobreabundantemente, todo lo que pides y todo lo que tú entiendes. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, 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 con ganas. Entonces el apóstol, ¿qué está haciendo? Está haciendo referencia a nuestras oraciones. Y nos deja claro que lo que Dios hace por nosotros va mucho más allá del alcance que puede llegar a tener nuestra mejor oración, nuestra mejor petición, el mejor día de nuestras vidas y con nuestro más alto nivel de fe activado. Más allá de todo lo que entiendas, más allá de todo lo que conozcas, más allá de todo lo que pidas, Dios te lo puede dar. Póngalo con resaltador celeste a esa cita bíblica.
para que no se le olvide nunca. Amén, amén. Amén, amén. Ahora, otra cosa que hay que entender, Él no es tu empleado. Él no es tu gato para hacer lo que a vos te da la gana. Yo te pido y vos haces. No, no es así, no funciona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para pedirle tengo que conocerlo. Dios trabaja por nosotros. ¿Hay alguien que diga amén? Voy a repetir otra vez. Dios trabaja por nosotros. La mera verdad, Dios trabaja por nosotros. Y hace obras que van muchísimo más allá de lo que podemos imaginarnos. Hace cosas mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Aquello que podemos imaginarnos nos pone en nuestro mejor día, ¿no es cierto? Con las mejores cosas que podemos imaginarnos nos pone en nuestro mejor día. Si se diera esto, ¿no es cierto? En nuestro mejor día, con nuestros sueños más grandes, nuestros sueños de grandeza, los más grandes, llenos de planes, llenos de metas, llenos de objetivos, llenos de pensamientos. Ese es nuestro mejor día. Hay gente que le encanta soñar así, ¿no ve? Para eso Dios nos ha regalado precisamente la imaginación, para que soñemos con cosas grandes, bellas, maravillosas. Para eso nos ha regalado, pero no solo para que soñemos, sino para que las alcancemos. ¿Hay alguien que diga amén, gloria a Dios? Alábele usted al que vive. ¿Me está entendiendo? Lo que nosotros imaginamos, lo grande que nosotros imaginamos, nos ubica a nosotros en nuestro mejor día. El día en que no sé de qué manera Dios trajo $20 millones a mi vida. ¡Wow! ¿Y qué? Era lo mejor que estaba esperando, lo máximo. ¿Y qué haría con eso? Construiría esto, haría esto. Tendría una fábrica de todo mi sueño, mi mejor día, mis pensamientos, mis objetivos, mis metas. ¿Usted sueña así o no sueña así? Si no sueña, está muerto. Claro, lo que pasa es que mucha de la gente sueña limitado, porque sueña conforme a sus propios sueños en su propio teatro. Entonces, solo quiero, y se conforma con esto, solo quiero para comer y para vestir, porque soy pobre. Pero tu Dios no dice que Él es pobre. Él no dice que su representante tiene que ser pobre. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Has llegado pobre? Has de cambiar, porque tu Dios ha de bendecir tu vida, porque tu Padre tiene las directrices, la imaginación, la inteligencia para darte, para que tú surjas y cambies el destino de tu vida. Pero lo primero que tienes que entender es que no eres pobre, porque el que tiene a Cristo Jesús jamás puede ser pobre. Alábele, alábele, alábele. Solo se queda pobre el que sigue creyendo que es pobre, porque la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la cabeza. Mis amados, así que esa imaginación nos pone en el mejor de nuestros días, con nuestros mejores pensamientos, con nuestra mayor visión, con nuestras metas, nuestros logros. Eso es lo que la imaginación nos pone en esa posición. Pero el mandato de Dios es que funcionemos más allá de las limitaciones de nuestra imaginación. Dios quiere que funcionemos más allá de las limitaciones de mi imaginación. Lo más grande que mi imaginación pueda pensar es poco para Dios. ¿Hay alguien que está entendiendo? Por eso necesita cambiar su manera de pensar. Por eso necesita llenarse del Evangelio de Jesucristo y comer la palabra de Dios para que su mente cambie. Y no sea fruto del cochambre que le ponen 4 hombres locos a través de la radio, la televisión, a través de mensajes, discursos. Porque Él te dio acceso al Padre.
Él te dio acceso a la sabiduría, Él te dio acceso a la inteligencia, Él te dio acceso para que te regaló el Espíritu para hacer riquezas. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Pero alábele con ganas. Entonces, Él lo que hace es nos manda de que funcionemos más allá de lo que nuestra imaginación puede hacer. Él quiere que alcancemos cosas inalcanzables, cosas que para la razón humana son imposibles. Él quiere que tengamos una caminata sobrenatural. Sobrenatural. No una estrella, no un pastor, no un apóstol, no un profeta. Un pueblo lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu de Dios, viviendo lo sobrenatural en todas las áreas de su vida. Alábele al que vive. Alábele. Capaz de alcanzar lo inimaginable. Diga conmigo, inimaginable. Lo inimaginable. Capaz de alcanzarlo. Esas son expresiones de su bondad. Esa es la bondad que proviene de nuestro Padre. Porque así es Él. ¿Qué culpa tengo yo si así es Dios? Porque Dios es extremadamente, gríteme. Dios es extremadamente bueno. Wow. Es la excelencia. Nuestro Padre es la excelencia de la bondad personificada. No hay ser humano más bueno en todo el universo. Él es la excelencia de la personificación de la bondad. Wow. Eso quiere decir que no hay nadie más bueno que mi Señor. Diga conmigo, si usted lo cree, no hay nadie más bueno que mi Dios. Alábele al que vive. Si le va a alabar, alábele con ganas. Si usted realmente lo cree, alábele. A ver, una vez que nosotros hemos decidido caminar con Él, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando realmente hemos decidido caminar con Él? ¿Qué pasa? Empieza a cambiar tu vida. Empieza a cambiar tu vida. Eras un desgraciado, ya no dejes de ser desgraciado. Sí, era un desgraciado y no deja de ser. Cambió. Cada que llegó Cristo a tu vida, empezó el cambio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Apenas Cristo llega a nuestra vida, aprendemos a descubrir que la bondad de Dios va más allá de nuestros sueños locos, de los sueños más locos. El campeón del trago se aparta del trago. El campeón del engaño se aparta del engaño. El campeón de la infidelidad se aparta de la infidelidad. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te han hecho ahí? Te han cambiado, dicen tus amigos. No me han cambiado, el que me está cambiando es Él. ¿Cuántos dicen amén? Él está cambiando por lo bueno que es. Él está enderezando mi vida. Me está ayudando a cambiar. Desde que me convierto, lo experimento. Desde que me convierto, experimento el amor y la bondad de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Lo que pasa es de que simple y llanamente pasa. No viene con una etiqueta que dice esto es bondad curso 1, bondad curso 2. No. Él simple y llanamente la aplica en tu vida. ¿Hay alguien que la entienda? ¿Hay alguien que pueda decirle gloria a Dios? Dele usted un aplauso al Señor. Así que una vez que nosotros hemos admitido nuestra condición pecadora y que nos hemos apartado del propósito de Dios para nuestras vidas, al recibir a Jesús como el Señor de nuestras vidas, Él se empieza a manifestar con su perfecta bondad en nuestras vidas. De inmediato, apenas recibido, Él empieza a manifestarse con su bondad.
en tu vida. ¿Dónde lo veo? Pues ya quisiera tener, ¿no es cierto?, millones, esto, lo. ¿Cuánto cuesta el cambio de tu vida? De ser un desgraciado a ser alguien amoroso. De ser alguien que te importa un pepino, tus hijos, a ser alguien que proteges tus hijos. De ser alguien que te vale un cuerno a tu mujer, a ser alguien, ¿no es cierto?, que te preocupas por tu mujer y tu familia. De ser alguien que te preocupas por la comida de tu gente. De ser alguien que tiene sensibilidad y compasión. ¿Cuánto vale eso? Si usted le quiere poner valor a ese tipo de cosas en términos monetarios. Él, apenas tú lo recibes, empieza a manifestar su perfecta bondad en nuestras vidas. Hay alguien que diga amén. Nos rescata y nos aparta de todo lo que nos destruía. Nos rescata y nos aparta de todo lo que nos hacía daño. Eso no es bondad. Si no es bondad, ¿qué se llama? Diga conmigo, Dios es bueno. Grítelo, Dios es bueno. Y encima nos aparta de todo esto que nos hacía daño y se acerca a nosotros para tener una relación personal con Él. Abre sus brazos y te dice, ven Chilpayate, ven aquí. Y nos levanta en sus brazos, porque quiero caminar contigo. Ven a llorar en mis hombros. Ven, Guauito y Chuncu Paloma, vente. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Dígame si Dios no es bueno. Dígame, alábele. Y conforme se hace más frecuente nuestros encuentros con Él, vamos apreciando ¿qué cosa? Su infinita bondad. Conforme eso va sucediendo, vamos aprendiendo más de su bondad. Vamos viendo cosas más buenas de Él. Hasta en cosas pequeñitas, hasta en detalles. Hay alguien que diga amén. De pronto responde nuestras oraciones. Y vemos nuestras oraciones respondidas. En su tiempo, en su momento. Vemos ahí al Señor actuando en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Él tiene obligación de hacerlo? No, es porque Él es. ¿Qué es? Gríteme. Ándele, bueno. Entonces aprendemos a apreciar cada vez más su infinita bondad. No solo su poder. Hay cosas que se sanan con poder y hay cosas que se sanan con amor. Amor del bueno. Amén, amén. Muchos son quienes han dado el primer paso, ese primer paso, pero por desgracia se han contentado con llegar a ese primer escalón. Muchísimos. Y se quedan con la mirada puesta en quién es Dios, visto desde la óptica de historias ajenas, de lo que vivió un pastor, de lo que vivió un líder, de lo que vivió una persona, alguien que da su testimonio. Incluso mirando las historias del Antiguo Testamento. Las tomas más como historias. Obviamente que son necesarias para edificar nuestras vidas. Pero ¿qué tal si tú te vuelves el protagonista de tu historia con el Señor? Porque eso es lo que Él quiere, que tú escribas tu propia historia con Él. Aunque no vaya inmerso aquí en la palabra, que tú escribas tu propio caminar con tu Señor. El recuento de tus milagros, el recuento de lo bueno que ha sido Dios contigo, con tu familia, con tu trabajo, la manera en cómo te abrió puertas de oportunidad, cómo te apartó de tus vicios, cómo te levantó, cómo levantó tu cabeza y todas las cosas que Él hizo. Él quiere que tú escribas el propio libro con Él. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Alábele al que vive. Alábele. ¿Usted cree que Jesús vino para que tú recibieras salvación, hicieras una oracioncita y pare de contar?
para que tú te digas que eres cristiano y asistes a una iglesia, ya está bien, suficiente. No, Jesús vino por más, por mucho más. Vino a nuestras vidas para que tengamos una imagen de la clase de Dios que tenemos. No una estampita, no una fotito. Tengamos clara la imagen del Dios que tenemos. Por eso yo le estoy diciendo, Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios es recontra bueno. El mundo necesita escuchar acerca de la verdadera bondad de Dios, porque el mundo se levanta a condenar a mi Señor. Estamos hartos de escuchar malas noticias. Esas malas noticias son fruto de vivir alejados de Dios. Punto. Que si corrupción, que si no corrupción, que si manipulada, no manipulada, que si esto, que si injusticia, no justicia. Hartos, hartos de las malas noticias. Si pudiéramos ponernos a buscar genuinamente el rostro de Dios, si restauráramos nuestra relación a los niveles que Él quiere que esté levantada, si permitiésemos que Él guíe nuestro accionar, nuestro caminar, nuestro decidir, yo creo que el genuino descubrimiento de la verdadera bondad de Dios sanaría una gran parte de los problemas entre los hombres, en especial en una nación como la nuestra. Yo creo que si nosotros descubriéramos la verdadera bondad de Dios, muchísimos de los problemas que hay en medio de nosotros, esos problemas que tenemos como individuos, esos problemas que tenemos como colectividad, recibirían sanidad. Porque allí donde está Dios, hay novedad de vida, hay cambio, hay transformación. Porque todo lo que Dios toca, lo transforma. A pesar de los rebeldes que podamos ser, a pesar de lo malvados que a veces somos, porque a veces somos careta y detrás está la maldad. Hemos de erradicar aquello. La única manera de erradicarlo es conociendo cómo realmente es Dios. Porque entonces cuando tú lo conoces, te va a dar temor de Dios a hacer malas cosas. Porque cuando tú lo conoces, vas a aprender a amarlo, a respetarlo y a honrarlo. Y vas a tener un corazón de amor, de compasión y de servicio para con la gente. No segregacionar. No que a favor del pobre o a favor del rico. No. El corazón de Dios alcanza para todos. Para ricos y pobres está por encima de la limitación de lo que el hombre puede crear, de lo que se entiende por riqueza. Hay alguien que diga amén. Eso es complemento. Un complemento necesario en nuestra sociedad, del cual hay que hablar para revertir las ataduras que tenemos, las ataduras que están en nuestra mente, las limitaciones. Porque cuando vino el Señor a nuestra vida, vino para convertirnos en lo que Él soñó que nosotros íbamos a ser como sus hijos. Gente más que vencedora. Y si tú no lo crees, necesitas lavado, engrasado y fumigado. Este pastor solo cobra $350 cada sesión. Alábele al que vive. Alábele. Padre amado, este día quiero pedirte, Altísimo Dios, que tú derrames, Padre Altísimo, Señor, un entendimiento acerca, Padre amado, de ti, de la importancia, Padre amado, que es conocer realmente cómo eres tú, cómo vives tú, lo que tú realmente has propuesto para nosotros, y este privilegio enorme que tenemos de ser tus hijos, Señor, de caminar, Padre amado, en todas tus bondades, porque realmente no hay nadie más bueno que tú, mi Señor. Tú eres la bondad por excelencia.
Gracias, papá. Gracias por la vida, gracias por el cambio, gracias por la transformación, gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el pan de todos los días, gracias por el trabajo, gracias por el aire que respiro. Gracias, Señor, gracias por mis hijos, gracias, Señor. Gracias, 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 papito amado, qué bueno eres tú. Tu bondad es incomparable. Hasta aquí he llegado gracias a ti, Señor. Me has sustentado, me has alimentado, me has amamantado, me has protegido. Nunca me has abandonado. Mi Dios, mi Rey, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Poderoso Señor, hacedor de maravillas. Yo solo quiero conocerte a ti, Señor. Yo solo quiero tener una relación personal contigo. Y todo lo demás que tú tengas pensado para mí, estoy seguro que vendrá como un río, Señor, de bendición. Háblale a tu Señor. Háblale. Transforma, Señor, y realmente haz que entienda lo maravilloso que es conocerte y conocerte cada día más. Ha sido bueno. Precioso Señor, qué enorme privilegio poder cantarte, Señor amado. Qué hermoso privilegio poder decirte desde lo profundo de nuestro corazón que tú eres bueno, que no hay nadie como tú, mi Señor, mi Dios y mi Rey, mi guardador, mi proveedor, mi amamantador. Bendito seas por siempre, mi Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Estoy agradecido, Señor amado. Estoy enamorado de tu luz. Estoy enamorado de ti, mi Señor. Qué privilegio grande el poder caminar contigo, mi Señor, y comprender tu bondad y comprender cada día más de ti, mi Señor. Realmente eres bueno, mi Señor, mi hacedor, mi guardador. Levántame en tus brazos, protégeme, bendíceme, guíame, fortaléceme. Que tu propósito, Señor amado, en mi vida sea cumplido. Hoy te lo pido de todo corazón. Levanto mis manos en señal de rendición delante de ti y reconozco que no hay nadie como tú, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi hacedor. Aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, bendiga tu entrada y bendiga tu salida. Que Él te fortalezca en todos tus caminos. Que la presencia de Dios en tu vida sea cada día más intensa. Que cada día te enamores más de Él. Que el rostro de Dios resplandezca sobre tu vida. Que tu casa se llene de su presencia. Que brilles de manera tal que en tu trabajo la gente tenga hambre por conocer al Dios que tú conoces. Que tu barrio sea transformado. Que tu ciudad sea bendecida. Que esta nación cambie y sea una nación que adore al Dios Todopoderoso. Que te vaya bien. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Torre Fuerte Voz. Activa la campanita y mantente al tanto de todo el contenido que subimos. Aroma de mujer. Yo creo que nosotras provocamos el momento, pero el varón tiene que sacar su oferta, ¿no? Su estrategia. Conflictos y verdades. Pastor, una pregunta. Nosotros como iglesia, ¿cuál sería nuestra postura que deberíamos tomar frente al alcohol? Bueno, la postura que nosotros hemos adoptado por años, desde hace mucho tiempo, es precisamente la de cero alcohol, por varias razones. Suscríbete. Torre Fuerte, mi casa.
Primera reunión de domingo a las 7 horas. Segunda reunión a las 8:45 horas. Tercera reunión a las 10:30 horas. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia. Torre fuerte en la presencia.